Así bien, los saludamos desde el estado de Oaxaca, San Francisco de Oaxaca del centro y la parroquia de San Miguel Arcángel en Panixtlahuaca, región Chatina, aquí en la Sierra Sur del mismo estado de Oaxaca. Seguimos en la jornada franciscana de estudio. Soy Fray Jesús Vicente Ponce y ahora tenemos la participación de Fray Carlos Vadillo, licenciado en Historia de la Universidad Autónoma de México y es fraile de la provincia hermana de los Santos Francisco y Santiago. Y nos va a hablar especialmente sobre, así a grosso modo, sobre la labor evangelizadora de los frailes, porque tenemos nosotros muy en mente a los dos frailes franciscanos y la zona centro, pero ¿qué hay de la evangelización en el resto del territorio? Bienvenido, Fray Carlos, gracias por la participación. Sí, muchas gracias, Chucho, encantado de estar con ustedes. No cabe duda que nos hermana una espiritualidad muy rica en contenidos. Creo que uno de los aspectos más brillantes de las intuiciones de Francisco tienen que ver con este aspecto fraterno de poder encontrarnos y compartir todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, pues una de las cosas que quiero decir para iniciar es que parte de mi formación profesional transcurrió en el convento de San Juan Bautista de Coyoacán y también, pues bueno, estuve en algunas casas de la provincia del Santo Evangelio y tuve la oportunidad de recorrer con hermanos muy conocedores de estos temas en una gran cantidad de conventos antiguos. Y desde esa perspectiva, me gustaría compartir con ustedes más que conocimientos, algunas intuiciones y experiencias que viví a lo largo de todos estos años. ¿Sí? Inicio pues entonces con mi presentación. Sí, adelante. Bien, voy a tocar algunos aspectos referentes a la evangelización fundante de lo que va a ser eh, la presencia de los frailes a lo largo, pues, de todos estos primeros años, a partir de 1519, cuando llega Fray Pedro de Gante con algunos compañeros y posteriormente cuando los 12 se hacen presentes en todo lo que va a ser la altiplanicie del territorio mexicano, ¿no? En el centro. Esta siguiente, por favor. Esto obligó a los franciscanos de esta región a construir una cultura no solamente que amalgamara los aspectos más importantes de estas nuevas tierras que se estaban descubriendo respecto a las creencias, a la organización social, sino también a los espacios. Sabemos que en Europa estos espacios van a ser importantes para la realización de diversas actividades. En cambio, acá en estas tierras con los indígenas del altiplano, el espacio va a servir también para que se realicen otras actividades como por ejemplo los tianguis, los intercambios, los trueques, una serie de ceremonias religiosas que desde luego en Europa no ocurría, eso transcurría dentro de los templos, porque son costumbres muy propias y los frailes lejos de rechazarlas las van a adoptar. Continuamos, por favor. Entre las innovaciones que los franciscanos van a realizar, repito, en estas culturas de Mesoamérica, tenemos toda esta serie de fiestas que se empiezan a introducir en el calendario y que son una novedad para los indígenas de la zona. Por ejemplo, una de las cosas que se cuenta de ellos es que tenían mucho miedo de la bóveda de cañón, tan propia de las construcciones de Europa y que se van a hacer también presentes en estas tierras. Solo que pues como los indígenas no se animaban a entrar porque sentían que el techo se les desplomaba, los frailes idearon algo que se llamó las capillas abiertas. Y estas capillas abiertas van a recordar también las funciones que tenían antes de la llegada de los franciscanos y de esta manera empezaron a traer una serie de costumbres indígenas al interior de las costumbres cristianas. No, por cierto, nada exentas de problemas, porque había algunos frailes que no estaban de acuerdo con esta situación, porque decían que era fomentar la idolatría
En cambio, aquellos de empuje que entendían que tenía que haber una amalgama, pues comenzaron a implementarlas. Adelante. El Teocalli, por ejemplo, era el lugar donde, según nos dice Sahagún, se reunían los viejos sabios, para explicar, los huehues les llaman los viejos sabios para poder explicarle a los más iguales y a los de bajo nivel dentro de las estructuras sociales de esta sociedad prehispánica, todo lo referente a los valores, a la vida ética, al hecho de no emborracharse, al hecho de no practicar cosas que dañen a la sociedad en general y lo hacían, como dice aquí, debajo de los árboles o en diversos lugares. Entonces, en el Teocalli ocurrían muchas de estas reuniones y los frailes observando, uno de los aspectos más importantes que los frailes observan, se dan cuenta de cómo se organiza el indígena y empiezan a llevar a cabo una labor de sustitución, ¿no? Los frailes empiezan a hablarles también y posteriormente, puesto que era muchísimo el trabajo, muchísimas las comunidades, dejaban esto en manos de los mismos viejos que ya habían recibido oficialmente la doctrina, que ya acudían al culto eucarístico y que de alguna manera, siguiendo esas costumbres prehispánicas, van a cuidar ahora del culto eucarístico. ¿Seguimos? También una de las costumbres dentro de la distribución de los espacios sagrados para los frailes va a ser el de levantar unas pequeñas capillas en los ángulos del atrio. Estas capillas se conocen como capillas posas. ¿Cuál era su finalidad? Bueno, empezar a evangelizar a los indígenas en el sentido pues de que nuestra vida es una peregrinación, que no tenemos una morada fija aquí en este mundo, somos peregrinos y extranjeros y que necesitamos pensar en las cosas del cielo. Y las procesiones se van a implementar con esta finalidad. También todavía en nuestros días sobrevivieron algunos retablos que nos dan muestra pues del esplendor con que los frailes se abocaron a realizar estas labores con el pueblo indígena. También, puesto que existía una coexistencia entre los españoles que se empezaban a vecindar, que tenían ya su mujer, sus hijos, empezaban a nacer los criollos en nuestra tierra, pensaron los frailes en la necesidad de crear una capilla especial para indios. Entonces, por ejemplo, podemos ver esto en la villa de Guadalupe y en algunos otros lugares, donde una pequeña capillita por ahí es un lugar donde se reúnen las familias indígenas con la finalidad de que no vaya a haber algún tipo de intercambio que sea contrario a la evangelización. ¿Seguimos? ¿Qué ocurre? Es un pueblo que hasta hace poco tiempo dejó de lado los sacrificios porque los frailes les predicaban que era un gran pecado el estar sacrificando seres humanos. Va a ser muy posterior la reflexión de los frailes que dicen que ofrendar el corazón a Dios es como decir que toda tu vida va a ser para servir a tus hermanos y a los demás, tomando en cuenta el primer mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Entonces los frailes van a hacer mucho énfasis en la caridad y desde este contexto, presentar en una cruz a un hombre agonizante, pues podría significar muchas cosas, ¿no? Que condujeran a pensar que los frailes están cayendo en una especie de contradicción. Estas cruces atriales nos recuerdan el sacrificio de Cristo, pero a diferencia de nuestros crucifijos tradicionales, no tienen un cuerpo de un hombre agonizando, sino que tienen el rostro, tienen los signos de la pasión. Hay veces como esta cruz atrial que tiene los signos de las espinas, como decir que estas zarzas son el dolor que nuestro Redentor sufrió. Y de esta manera, pues, tratan de significar metafóricamente, porque no lo podían hacer en un primer momento de manera directa, el hecho de que Cristo murió por nosotros y por nuestra salvación. Seguimos. Junto con ello, los frailes se preocuparon también por
llevar el conocimiento, la ciencia que durante muchos siglos se acumuló en todo el continente euroasiático y África, es decir, todas las partes conocidas del mundo. Es una cosa increíble que en 50 años estas personas que habitaban las tierras de América aprendieron todo tipo de conocimientos que los llevó pues a aspirar a grados académicos a otro nivel. Se cuenta, pues, lo veremos un poquito más adelante, cómo es que algunos españoles empezaban a protestar porque algunos indígenas ya sabían latín y eran capaces de rebatirle a su maestro español o incluso algunos frailes alguna lección que estaba mal dada. Y de esta forma, pues, se empezaron a preocupar porque un hombre con conocimientos, pues, es un hombre empoderado que en un momento dado, pues, va a reclamar también sus propios derechos, ¿no? Había dos tipos de escuela. Una era al aire libre, alrededor de las pozas, ya dijimos la causa. Es una forma muy prehispánica de enseñar a los pipiltín, a los macehuales, a todos los grupos de niños que necesitaban aprender acerca de la cosmogonía, acerca de la religión, de la guerra, de todo lo que significaba el conocimiento astronómico. Y por otra parte, había una escuela interna donde los frailes empiezan a reunir a lo más selecto de aquella sociedad con algunas intenciones particulares que ahorita les voy a relatar. Adelante, por favor. Pero mientras, como ellos estaban tan acostumbrados a estas ceremonias interminables donde había muchos motivos para alegrarse por las guerras floridas, por la buena cosecha, porque habían ganado un nuevo territorio a los pueblos circunvecinos y el imperio se expandía. Entonces, después de la conquista, los frailes no van a echar en saco roto lo que movía el corazón de los mexicas, es decir, este amor por la belleza, por la suntuosidad, y entonces empiezan a promover artes y oficios que después de la confrontación tan violenta que ocurrió, va a provocar que los indígenas se empiecen a interesar en esta nueva estructura social. Y hasta el día de hoy, pues vemos cómo muchas de estas artes le siguen dando sentido a la vida de nuestros pueblos originarios. ¿Seguimos? Junto con ello, ya habíamos hablado un poquito de las procesiones, de las danzas, de las enseñanzas. Los frailes aprovechan las bellas artes que se van a convertir en vehículos de evangelización. Cada vez que el indígena se los apropia, le da su propia impronta y después se convierten en un motivo de expresión popular. Al día de hoy, pues lo podemos observar en nuestras fiestas tradicionales en los pueblos donde se pueden apreciar esta amalgama, este cruce de ideas y de pensamiento religioso, a veces un poquito sincréticos, donde no queda clara muy bien la frontera entre lo prehispánico y lo español o lo cristiano, y que a final de cuentas nos hablan de todo lo complejo que es la vida en la sociedad humana. ¿Seguimos? ¿Sí? Es decir, podemos observar una serie de danzas, cada uno tiene su particularidad, pero quizá lo que tienen en común es que es una conjunción entre los cuerpos y las estrellas, de tal manera que a través de una serie de pasos rítmicos, de algunas coreografías, de algunos gestos rituales, se pretende ofrendar la vida y todo cuanto somos a ese Dios que de repente también no sabemos cómo lo están interpretando ellos, de acuerdo a las enseñanzas que los frailes les dan. Si es ortodoxo o no es ortodoxo, el pueblo se expresa a través de la danza. ¿Seguimos? Otra de las actividades importantes, como decía, las bellas artes va a ser el teatro. El teatro es un vehículo importante para la evangelización. Ha sido utilizado desde tiempos muy antiguos en la iglesia. Y los frailes, viendo pues toda aquella parafernalia, esta explosión de colorido, de amor a la tierra, de amor a la naturaleza, también van a aprovecharlo para que los mismos indígenas puedan
expresar sus sentimientos religiosos a través del teatro. Como sabemos, pues este va a ser el origen, los autos sacramentales van a ser el origen de nuestras actuales pastorelas que hasta el día de hoy sobreviven. ¿Seguimos? Aquí tenemos pues algunos autores que han dedicado gran parte de su vida a escribir textos. Sería pues muy complejo comenzar a hablar de todos ellos, pero sobresale uno en particular que se llama Fray Andrés de Olmos. Va a ser un gran promotor de los autos sacramentales que para el pueblo eran tan significativos y que expresaban pues muchos de sus valores también. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los grandes temas de la evangelización? En primer lugar, pues la noticia de que el género humano ha caído por causa del pecado de Adán y Eva, la necesidad de una redención, la presencia de Cristo en la historia, al final de los tiempos, cómo es que entregó su vida, cómo es que nos salvó, es decir, los grandes temas de la redención del ser humano. Y desde luego los frailes van a hacer mucho hincapié en los grandes valores de la orden franciscana, como hacia 1224 o en el 20, en esta época pues de tanta efervescencia religiosa y espiritual, va a aparecer Francisco en la historia, se va a convertir en el Alter Christus y también posibilita que todos los seres humanos, todos los creyentes, puedan alcanzar la salvación. Aquí entran en juego pues ideas del medievo en los que, por ejemplo, se hablaba, algunos hablaban de que era un pensamiento milenarista, ya se acercaba el fin de los tiempos porque en el Antiguo Testamento había pasado la época del Padre, la del Nuevo Testamento fue la época del Hijo y en los últimos tiempos, un pensamiento apocalíptico, pues iban a descubrir en estas nuevas tierras al hombre ideal para poder convertirse en modelo de la primera comunidad de los apóstoles, la primera comunidad cristiana, que ponían todo en común, que no tenían ambiciones, que eran hermanos, se ayudaban unos a otros, cosa que no acontecía en la vieja Europa, rancia en costumbres y en maldades y pecados. Entonces, estos nuevos hombres sanos, limpios de toda inmundicia de intereses egoístas, eran los que faltaba evangelizar para antes de que ocurriera el fin del mundo, ¿no? Es un pensamiento apocalíptico, dicen algunos autores, entonces por eso la urgencia de evangelizarlos y de que ellos a través de todos estos medios tuvieran el conocimiento de Cristo. Y pues aquí es donde los frailes van a emplear todos sus conocimientos para tratar de entenderse con ellos a través de dibujos, de pictogramas, es decir, el mundo indígena es muy visual, entonces ellos a través de sus códices, de sus pinturas, expresan muchas cosas. Y los frailes intentan interpretar esto también de las verdades de nuestra fe y las ponen por medio de los tlacuilos, que eran los dibujantes de estos pueblos prehispánicos, sobre todo el mundo náhuatl, van a poner por escrito muchos de estos textos o al menos algunas ideas que se acerquen a la doctrina cristiana. Ujú. ¿Seguimos? Veamos el caso de recogido pues por uno de los estudiosos más importantes del mundo náhuatl, el caso de la palabra que tenemos aquí. En el centro, en el uno está San Francisco. San Francisco está descansando sobre un muro de adobe, ¿no? El Cham-Itl. Sobre él hay una bandera, Pantli, y no es Pantitlán, es Pantli, una bandera. El caracolillo lo tenemos ahí a un costado y un jarro del otro lado común. Juntando todas estas palabras, resulta algo parecido a San Pancilco como San Francisco, ¿no? Imagínense ustedes el desconocimiento de las lenguas locales para realizar estos primeros esfuerzos lingüísticos, pero quizá lo más admirable de esto es ver a los frailes empeñados en comunicar un mensaje urgente
a estas comunidades de hombres y de mujeres que se podían condenar si no escuchaban el mensaje del Evangelio. ¿Seguimos? Y este elemento tan querido también por el pueblo indígena, que es el de la música, pues se va a incorporar también a las alabanzas a Dios. Los frailes van a empezar a preparar coros polifónicos, junto con las danzas, se van a utilizar los silbatos, se van a utilizar los tambores y eso que tanto les gustan en las comunidades indígenas. Entonces, también la música se va a convertir en un vehículo muy importante de la evangelización. ¿Seguimos? Bueno, en este primer momento me gustaría hacer un pequeño balance. Es una experiencia irrepetible. En primer lugar, porque el mundo clásico indígena desaparece. No totalmente, pero sí en cuanto a su estructura fundamental. En segundo, porque la iglesia no podía permanecer indefinidamente en manos de los frailes. Como sabemos, pues junto a la iglesia regular, que somos todos los religiosos, existe también la iglesia secular. Y de esta iglesia misionera que empezó a abrir brecha, va a pasar después a manos de la iglesia constituida, que va a ser pues la que nosotros conocemos como la iglesia secular. Empiezan a llegar obispos, uno de ellos, desde luego, Zumárraga va a ser muy importante y va a facilitar mucho la obra de evangelización de los franciscanos, pero después va a llegar un obispo de otra congregación, de otra orden, y desde luego toda la lista de obispos seculares, ¿no? Que ya no están de acuerdo con tanta autoridad que tienen los frailes y van a empezar a desplazarlos precisamente porque ya existen condiciones para que eh, la iglesia secular se instale. Ya desde el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, hay una pugna muy fuerte, ¿no? Como sabemos, va a ser eclosión en el siglo XVIII, pero mientras tanto, muchos frailes de esta época no van a comprender que su momento ya pasó y que pues nomás nos queda recordar las cosas bellas de este primer encuentro. Bueno, creo que hasta aquí la primera parte de mi exposición. Muy, muy bien, muchas gracias. Y realmente es un panorama muy ilustrativo sobre lo que es la labor evangelizadora y sobre todo cómo ellos, desconociendo, ¿verdad?, estas tierras, se dan a la tarea de conocer, ¿verdad? Más que descalificar, a conocer para después, conociendo su cultura, implementar esos sistemas de anunciar la buena nueva. Este, Josué, ¿habrá algún comentario, alguna pregunta sobre la exposición? Ahorita de momento, está tranquilo las redes. Ya puse por ahí en los comentarios para que quien desee hacer alguno se pueda hacer y aquí se le da lectura. Está yo revisando ahorita aquí la página de San Francisco y de la arquidiócesis. Ahorita en la arquidiócesis está lo de la calenda, ¿no? Del seminario. Pero aquí sigo igual Así. revisando ahorita. De momento está tranquilo. Ya ve que luego en la segunda parte luego ya empiezan a llover los comentarios. Pues si gustan, Sí, continúo. sí, 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 adelante. Sí, porque me Sí, interesa mucho hacer el contraste. Sí, la segunda presentación, ¿verdad? Que es el norte, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, el norte. Aquí está. Sí, bueno, a grandes rasgos también es un proceso muy complejo, pero parte del motivo por el que los frailes empiezan a desplazar hacia tierras de Michoacán y posteriormente al occidente y el norte es precisamente porque en esta primera época ya existe una iglesia fundada.
ya hay culto, ya hay feligreses que continuamente asisten a la misa, y la corona, que estaba pues a cargo de estas misiones en la Nueva España, como la llamaban, van a dejar esto en manos, paulatinamente se va a ir dejando en manos de los sacerdotes seculares, ¿no? Una de las grandes controversias que va a haber, como por ejemplo la de Pedro de Gante con el obispo Garcés, que le van a desobedecer muchos de estos indígenas, el obispo dominico, y que él en una de sus quejas va a decir, es que no soy yo el verdadero obispo de la Nueva España, sino Pedro de Gante, para que nos demos cuenta de la influencia que tenían los frailes ya en este primer momento. Bien, de ahí, como sabemos, pues algunos de los 12, como Martín eh, de La Coruña y algunos otros, van a empezar a desplazarse hacia el reino de Michoacán. ¿Qué es lo que ocurre? Acá se encuentran con sociedades distintas, si bien organizadas al estilo del altiplano, son un poco diferentes en varios aspectos, ¿no? Pero también tienen una organización bastante, digamos, aceptada por los frailes, ya conocían, ya tenían la experiencia del altiplano, entonces comienzan a interactuar con las autoridades locales, ya tienen algunos elementos de los que parten para poder integrar el reino de Michoacán. Y aquí es cuando viene la polémica, a ver qué es lo que existe más hacia el norte. Recordemos pues que estos frailes y estos personajes españoles se van a alimentar también de muchas leyendas medievales. Una de ellas que dice que existen reinos en tierras desconocidas donde se pueden localizar ciudades totalmente cubiertas de oro. Entonces, sobre la ambición de descubrir estos sitios, como Quivira, eh, así le mencionan, los españoles se van a ir a buscar nuevas tierras en busca del metal precioso, desde luego, y junto con ellos van frailes porque sabemos pues que los bienes materiales en manos de los frailes van a hacer estiércol, según la mentalidad de San Francisco. No los mueven los intereses materiales, pero sí la salvación de las almas. ¿Y qué es lo que se van a encontrar ahí adelante? Es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. Bien, quería compartirles nada más a manera de una especie de breviario cultural lo que es el territorio actual de nuestra provincia. Está ahí en color naranja, no sé de qué color lo vean. Tenemos la provincia del Santo Evangelio en verde, la de San Felipe hacia el sureste, San Felipe de Jesús. Tenemos también la provincia de Michoacán, que van a ser estos estados en rosa, la Junípero Serra, y tenemos en color naranja la provincia de San Francisco y Santiago en México. Estos son territorios actuales, es decir, estamos ahorita en todos estos estados y algunos en Europa y en otras latitudes, también en Belice. Vean ustedes la inmensidad de territorio que va a establecerse como un corredor cultural desde el siglo XVI, que va desde Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, y hasta subir a los estados de Nuevo León, de Tamaulipas y toda esta zona. Decirlos ahorita es únicamente enumerarlos, pero imagínense la cantidad de situaciones que se van a encontrar los frailes en estos recorridos a pie, cargando un bulito de agua con un poco de esquite en el morral y un burrito para cargar algunas propiedades, ¿no? Como una Biblia, como un rosario, como algún cuaderno de notas, quedarse en lugares agrestes, expuestos a todo tipo de peligros, en fin. Y sobre todo, se van a encontrar con un peligro muy particular, porque aquellas sociedades organizadas del centro del país, todavía en Michoacán, no son precisamente las que se van a localizar en esta región. Siguiente, por favor. Vamos a distinguir, según los estudiosos, tres tipos de territorio
en toda América. Pero veamos en la zona que corresponde a nuestro país. En el caso de Mesoamérica, dicen los estudiosos, se trata de pueblos sedentarios que ya tienen una cultura, que ya tienen una estructura de vida, tienen sacerdotes, tienen templos, tienen agricultura, tienen un calendario ritual, tienen asentamientos donde se nota pues que existe una estructura social que le da soporte al engranaje de todos los habitantes y que de alguna forma pues facilitaron muchísimo el trabajo. Está el caso de Oasis América, de algunos pueblos que son semisedentarios, de los que ahorita voy a hablar algunas cosas, y está el caso de Aridoamérica, territorios agrestes, desérticos, con muy poca población y que vagan de un lugar a otro. ¿Seguimos? Lo que les decía, aquí en Mesoamérica, es decir, el altiplano, los españoles y los frailes van a encontrarse centros ceremoniales, sacerdotes, guerreros, caminos, sistemas religiosos, calendáricos, ciencia, escritura y algún sistema tributario. Entonces, los españoles prácticamente van a tomar posesión de todo esto y van a convertirlo en parte de esta nueva estructura que se va a superponer sobre lo ya existente. ¿Seguimos? En Oasis América, ¿qué ocurre? Son pueblos seminómadas que van y habitan lugares dependiendo de los tiempos de lluvia o cuando van a cosechar. Aquí tenemos pues los pueblos que se asientan en Sonora, rumbo a Sinaloa. Son pueblos que migran de un lugar a otro, las temperaturas son de 45 grados, no se puede vivir en estos sitios tan fácilmente si no estás adaptado y tienen algún tipo de cosecha en ciertas temporadas del año. No es como en los pueblos donde existe pues una gran cantidad de lluvias, tierras fértiles y demás. ¿Hacia dónde migran estas personas? Bueno, hay lugares donde pueden cazar venados, conejos, reptiles, etcétera, etcétera. Démonos cuenta cómo los asentamientos humanos tienen mucho que ver con el tipo de clima y las condiciones del suelo para poder sembrar y asentarse. Entre el territorio que va a abarcar la provincia de Santiago de Jalisco hacia 1607 está el de las tierras del Nayar, ¿no? Por ejemplo, acá nos encontramos con culturas que son como representativas de estos grupos seminómadas. Tienen divinidades, cultivan, cazan, tienen el dios Peyote, ¿no? Que es un cactus alucinógeno que se da hacia el rumbo de San Luis Potosí y son poblados semisedentarios. Se organizan para atacar a otros pueblos, pero realmente su unidad es tribal. Es una organización cercana a la de los sedentarios, pero desde luego en este tipo de condiciones, pues no es posible hablar de pueblos constituidos. ¿Seguimos? Y entonces, hacia 1542 ocurre un fenómeno muy importante. Los frailes, en contacto con estos indígenas, reciben noticias de las minas de Zacatecas y de San Luis Potosí. Vean ustedes las fechas hacia 1542, siendo que en 1519 ya estaban en el altiplano. Ya han pasado prácticamente 20 años y los frailes descubren que pueden continuar la expansión al norte apoyados en toda la parafernalia militar, pero para poder llegar a estos lugares se tienen que topar con los chichimecas y hacer una guerra. ¿Por qué una guerra? Pues porque son pueblos muy agresivos, ¿no? Violentos, poco civilizados y poco dados a la presencia de los extranjeros. Estos lugares enormes, pues, transitan clanes y grupos de recolectores, de cazadores, y someterlos al dominio español es muy difícil porque no tienen un asentamiento. Viven entre los cerros, se esconden, llegan, hacen sus averías y se pierden. ¿Seguimos? Y aquí pues tenemos todavía algunos vestigios, ¿no? Incluso se han descubierto estas flechas
con punta de piedra para cazar algunos animales. Se han encontrado algunos asentamientos, pero pues realmente no se puede hablar de que sean ciudades constituidas, ¿no? Más bien pequeños centros ceremoniales podría ser. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que va a mover a todas estas personas? La búsqueda del metal precioso. Ese va a ser un riel muy importante por el que va a correr también el tema de la evangelización. Empieza a ocuparse mano de obra para las minas, fundamentalmente indígenas, mestizos, mulatos y criollos. La fiebre de la plata, ¿no? Entonces, se va a privilegiar una administración central para coyunturar la economía novohispana con la internacional. Recordemos, pues, que en un primer momento toda esta plata fluía hacia la Ciudad de México y de la Ciudad de México se transportaba a Veracruz, donde se embarcaba para poder llegar a la península hispánica. Pero después empieza a haber una serie de reorganización de todos estos movimientos de caravanas cargando la plata y Guadalajara va a comenzar a convertirse en el centro de desarrollo de toda esta gente que está llegando, ¿no? Con el interés de trabajar en las minas del norte. ¿Seguimos? Aquí tenemos pues algunos ejemplos de todo lo que empezó a producir. Hubo algún productor de estas minas de Zacatecas que dijo que podía él, con toda la producción que tenían ahí, eh, cubrir un camino de plata hasta la ciudad de Veracruz. Entonces, dense ustedes cuenta de lo que fue la fiebre de este tipo de minerales en Zacatecas en la segunda mitad del siglo XVI sobre todo. Para poder trabajar en estos lugares hubo tres tipos de poblamiento. Uno fue el Real de Minas, otros eran los presidios y otros eran las villas agrícolas. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Sí, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los Reales de Minas? Centros donde se están explotando precisamente estos minerales. Uno de ellos, desde luego, San Luis Potosí, y el otro es Guanajuato. Y desde allí también, desde el siglo XVI, Zacatecas. Entonces, para explotar las minas hacía falta mucha mano de obra. Son lugares agrestes de difícil acceso y hay muchos problemas para comunicarse, no solamente por las distancias, sino por la inseguridad, digámoslo así, que existe en torno a los grupos de chichimecas, ¿no? Hasta en los grupos, sí. Continuamos. El otro va a ser el presidio. ¿Qué ocurre con los presidios? Son fortalezas militares, como su nombre lo indica. Tienen que presidir a un contingente armado. Hay mestizos, hay indígenas suficientemente armados para defender a las caravanas que se dirigen ya sea hacia Guadalajara o también hacia el norte, transportando la plata o acercándose para poder llegar y tener acceso a esos lugares. Vean ustedes, pues, cómo en torno a las necesidades que se crean en estos centros mineros, se va a empezar a desarrollar una cultura norteña. De ahí viene el gusto por la carne, viene el gusto, no digo que por las botas y el sombrero, pero sí es muy común que en estas zonas, pues, los descendientes hasta nuestros días tengan una forma muy peculiar de ser. Adelante. Bien, pues finalmente nomás me gustaría hacer un balance de no solamente de este tema en particular, son dos temas distintos que requieren un tratamiento mucho más profundo, desde luego, pero los frailes están acostumbrados por vocación y porque son misioneros y porque tienen la consigna de que se convierten en vehículos de la evangelización y de la salvación de los hombres, adentrarse en territorios desconocidos y peligrosos. La provincia del Santo Evangelio va a tomar como custodia a lo que es Zacatecas, la custodia de Zacatecas, que es toda esta zona de aquí. Eh,
La provincia de Santiago de Jalisco, con sede en Guadalajara, se va a desprender en 1607 de la provincia del Santo Evangelio. Y otro tema importante es el de los chichimecas, es decir, la presencia de grupos indígenas que no estaban evangelizados, que eran muy bélicos y que de alguna forma estaban impidiendo la labor de la explotación del mineral, haciéndole la vida pesada no solo a los españoles, sino a todos los que estaban ahí. Yo estudié un proceso de la provincia de Zacatecas hacia 1640 y nos damos cuenta pues cómo muchos de estos frailes van a morir flechados, ¿verdad? Algunos los van a hacer pozole, también se los van a comer. Entonces, no tenemos mucho conocimiento de esos frailes que murieron ahí, solamente algunas indicaciones de los cronistas, pero es muy interesante. ¿Cómo es que este Río de la Plata lleva consigo el tema de la evangelización? Porque junto con las ambiciones de algunos españoles, pues los frailes van a poder hacer su labor y tenemos unas obras muy bellas. Guadalajara se empieza a convertir en un centro rector y es por eso que cuando llega la fusión en el siglo XIX, hacia, no más bien ya a principios del siglo XX, en 1908 va a aglutinar todo este corredor de Guadalajara hacia el norte, hacia Zacatecas y luego hacia Monterrey, para articular lo que es la actual provincia de San Francisco y Santiago en México. Y desde luego el apóstol de la Nueva Galicia, siendo gallegos, con Nuño de Guzmán al frente, pues Santiago va a ser el gran personaje, ¿no? Como ocurre también en Querétaro o en algunas otras latitudes. Veamos pues esta diferencia de territorios donde los franciscanos ensayan nuevas formas con una gran inventiva, una gran creatividad para llevar a cabo las tareas de la evangelización. Esto es pues lo que quería comentarles. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Fray Carlos. Sí, realmente, pues da pie a seguir profundizando en alguna temática en especial, ¿verdad? Pero será para más adelante, claro que sí, para profundizar y conocer esta gran obra evangelizadora hacia el norte de nuestro país. Y Josué, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? No, fíjense que ahorita solamente puras reacciones a la exposición, eso sí, igual numerosas las reacciones, o sea, los likes que dejan, los me gusta. Y pues solamente si alguien de aquí de los que están aquí conectados en sala Zoom tuviera alguna pregunta, comentario, pues adelante, ya sea que lo formulen en la caja ahí del chat o gusten abrir su micrófono, cámara. Ujú. Sí, por el Y bueno, momento. y también el nuevo escenario, ¿verdad? Va a estar planteando sus desafíos y también estarían llevando otros métodos de teatro y los catecismos como el de Testera también aquí en la zona centro o se implementa algo similar por ahí en el norte. Sí, van a echar mano de los catecismos que traen con la experiencia de los primeros 12 y también los trabajos de Pedro de Gante sobre todo. Digamos que las costumbres van a ser muy semejantes, pero con grupos mucho más reducidos. Se van a enfocar, no hay propiamente estudios sobre esto porque recuerden, acá no hay tiempo para estar sentado estudiando y profundizando en grandes conventos como por ejemplo el de Cholula, ¿no? Son terrenos agrestes, pequeñas casitas de adobe con techito de zacate, muy combatidas por la inseguridad con los grupos bélicos de indígenas y que no les dan a ellos mucho tiempo, sino hasta otros siglos de reflexionar esta tarea cuando están entregando las doctrinas
o los templos a los padres diocesanos. Hay un autor que se llama Antonio Tello, que habla de la fundación de muchos pueblos de aquí de la Crónica Miscelánea de Jalisco. Y lo que más insiste él, pues cuando hace la defensa de la forma de vida de los franciscanos, dice que en realidad ellos son los descendientes de los apóstoles, porque lo del obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio, porque los apóstoles, dice Antonio Tello, andaban vestidos de túnica ceñidos con una cuerda al estilo de los franciscanos y no de los grandes príncipes de la iglesia, ¿no? Que conocen también en su tiempo. Desde luego en estas zonas no van a entrar hasta muchas décadas después, cuando ya hay una iglesia constituida, que hay una sociedad que los protege, se van a fundar 7 misiones tipo presidio, que decían los frailes son como los 7 sacramentos que detienen la furia del demonio. Entonces, ya cuando hay condiciones de seguridad, es cuando empieza a articularse el clero diocesano. Pero en este primer momento hacen uso de esas herramientas que ya traían del altiplano, sobre todo con niños, ¿verdad? Así es. Muy Sí, bien. sí, sí, Aquí muy dejaron un bien. comentario en el chat que dice todo muy claro y preciso. Y aquí en los comentarios de la página del Templo de San Francisco, dice muy interesante, muchas gracias, Car H H D R O. Así viene el nombre. Ajá. Sí. Habría que esperar ahora los que tenemos en YouTube para que se suba la transmisión en, en, en el canal de San Francisco. Mm. Muy bien, De Fray momento, Carlos. Y de obras, ¿verdad? También tenemos que reconocer que Fray Carlos ha dedicado también a la investigación, a la publicación y divulgación. ¿Qué obras también nos podrías sugerir para seguir profundizando sobre esta labor? Y también si nos puedes compartir de alguna de tus propias publicaciones. Sí, mira, pues la clásica dentro del mundo de los investigadores ya es muy antigua, data de los años 30 o 40 del siglo XX, pero sigue siendo un referente muy particular porque aglutina de alguna forma algunas de las cosas que dije de una manera muy global y muy interesante, le da cuerpo, digamos, a todas las investigaciones que se han hecho después y se llama La conquista espiritual de México. Este libro, Roberto Ricardo en español, es un investigador, si mal no recuerdo, francés, y que dedicó buena parte de su tiempo a una investigación, una tesis doctoral, que después se convirtió en un libro y nos ha servido de base para muchas de las cosas que, como les digo, se están investigando. Se me viene a la mente ese, está Lino Gómez Canedo, un libro que se llama Un padre franciscano norteamericano, que se llama Evangelización y Conquista, y una bibliografía interminable, ¿verdad? Que podríamos mencionar, pero por lo pronto esos 2 libros son referentes. Está el libro de los Diálogos de los 12, estudiado por Duverger y algunos otros. De mis obras, caray, pues déjame acordarme. Bueno, tengo algunas publicaciones, sobre todo de Jalisco. Una de ellas es sobre el Colegio Apostólico de Zapopan. Otro texto es sobre, a ver, está el de Zapopan, uno que hicimos en el Colegio de Jalisco, sobre los franciscanos en el occidente. El occidente, pues, que abarca toda esta zona de Jalisco, de Nayarit, hacia Colima, toda esta zona. Ahí me tocó hablar de un fraile que se llama Fray Luis del Refugio, Palacio y Basabe, quien fue, pues, uno de los grandes personajes del siglo XX dentro de nuestra provincia y
Precisamente el día 9 quiero aprovechar para invitarles el día 9. Voy a hablar sobre estos frailes, porque no nomás él, sino un buen grupo de lo que fue el primer definitorio que tuvimos en la nueva provincia en 1908. Fueron formados nada menos que en el Colegio de Cholula. Es Ah, decir, el Padre Bueno, el Padre Báez, ¿quién más? Fueron los grandes formadores del primer definitorio de frailes de la nueva provincia de Jalisco en 1908. Y entonces, de lo que voy a hablar es de la forma de vida conventual que se realizaba ahí en el Colegio de Cholula en 1890 y cómo es que esta impronta que adquirieron con los frailes de colegio, que es otro tema muy interesante, les va a servir a ellos para enfrentar los problemas de la revolución y posteriormente durante la época de Carranza, ¿no? Y ya prácticamente a la muerte de Álvaro Obregón. Entonces, son frailes con una estructura interna muy sólida, una vida espiritual muy fuerte, que van a ser torturados, encarcelados, lo que ya sabemos, y que van a saber adaptarse, ¿no?, a todas esas circunstancias. Tengo otro libro que habla de Fray Antonio Tello, que es un cronista de mi provincia, de 1640 aproximadamente, quien va a hablar de estas fundaciones de los pueblos y la defensa que hace de la forma de vida de los frailes frente a los, ¿cómo se llaman? A los diocesanos. Hace una defensa muy interesante, por ahí la escribí, un libro que publicó la Universidad de Guadalajara, desgraciadamente ya agotado, pero me imagino que en algún momento lo pueden reeditar y actualmente pues estoy encargado de un colegio y mis andanzas misioneras en el Nayar las plasmé en un libro de cuentos que los niños representan en el colegio, que se llama Alma de Niño. Pero son vivencias con el mundo indígena, niños indígenas, tenemos un internado. ¿Y cómo es que de esta interacción entre el fraile y los niños indígenas surge una serie de reflexiones que pues han servido para que estos chiquillos de acá de la ciudad puedan realizar también sus actividades educativas, ¿no? Así es. mm, muy bien, pues muy interesante. Y el 9 entonces será de mayo. ¿Qué sitio se puede consultar y seguir esta conferencia? Si ustedes revisan la página de Archivo Histórico Franciscano de Zapopan en Facebook, ahí lo pueden encontrar. Incluso ya subieron Ah, muy algunas bien, otras conferencias que pasaron en el Congreso de Monterrey. Por ahí por la mañana creo que les pasé la información, ¿verdad? Bueno, mi próxima ponencia será ahí en este lugar, en el San Francisco de Guadalajara. Ujú. muy bien. Pues estaremos pendientes también para poderlo compartir en las redes y que también tengamos una mayor audiencia. Por supuesto. Ujú. Bueno, pues algo más, José, algún comentario, pregunta final por allí en los sitios web, redes. Aquí nada más dejan el agradecimiento por la transmisión. Que Dios les bendiga siempre, dice aquí Inés Cruz, Ine Cruz, dice mejor dicho. Ine Cruz, y en la página de la arquidiócesis, todo tranquilo. Ahí es donde tenemos, creo que el mayor número de reacciones a la exposición. Ujú. Muy Sí, bien. muy bien, pues muchas gracias, Fray Carlos, y vamos a pasar a otorgar el reconocimiento por esta participación. La Jornada Franciscana de Estudio de Historia, Filosofía, Teología y Evangelización, la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México y la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, otorgan el presente reconocimiento a Fray Carlos Vadillo, Orden de Frailes Menores, por su distinguida participación como ponente invitado en el ciclo de conferencias Jornada Franciscana de Estudio en el marco de los 500 años de presencia franciscana en México. Y pues firma nuestro ministro provincial, Fray Joel Cosme Torres, y pues en la fecha de hoy, de 3 de mayo del 2024. Pues muchas gracias
Fray Carlos, y estaremos pendientes a todo este acontecer del pensamiento franciscano desde la perspectiva de la historia. Sí, no olviden, se trata de frailes que fundaron una nueva entidad en 1908 y que fueron formados en Cholula. Creo que va a estar interesante el tema. Sí, 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 para no perdernos eso, esa conferencia. Muchas gracias a todos, un placer. Muy bien. Pues muchas Gracias, Jaime. gracias a toda la audiencia. Gracias también a José Ruiz en el apoyo técnico. Y pues nuevamente estaremos dándoles a conocer los próximos proyectos. Y un saludo cordial y fraterno desde Antequera, Oaxaca. Paz y bien. Así bien. Sí. Adiós.